Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio que puede ser de cine, películas, series de televisión, puede ser también de novelas o de cómic o incluso de videojuegos. Y lo que hacemos es una biografía ficticia basándonos en todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Hiro Nakamura. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Hiro Nakamura es un personaje de ficción de la serie de la NBC Héroes, Heroes. Interpretado por Masioka, es un oficinista japonés de 28 años que vive en Tokio y es amante de los cómics y los personajes de anime. El personaje resulta ser uno de los más importantes entre la gran gama de personajes dentro de esta serie. Al principio de la serie, en el capítulo 1 de la primera temporada, Hiro se encuentra en su oficina concentrado en su reloj cuando consigue retrasar un segundo el tiempo. Emocionado se lo cuenta a su amigo Ando, que trabaja con él, pero este le toma por loco. Tras salir del trabajo, ambos van a un bar y Hiro le dice a Ando que intentará teletransportarse al baño de mujeres para que así se lo crea. Aunque Hiro lo logra, Ando no le había visto y aún no le cree. Ya separados, Hiro se monta en el metro y al ver un cartel de Nueva York, el reloj que está detrás de él empieza a avanzar rápidamente y se teletransporta allí. En el capítulo No mires atrás, habiendo llegado a Times Square, Hiro se ve a sí mismo en la portada de un cómic llamado La Novela Maravilla. Tras pagarle al dependiente con dinero japonés y no servirle, Hiro sale corriendo y trata de encontrar al creador del cómic, Isaac Mende. Al llegar a su apartamento se encuentra el cadáver de Isaac y acto seguido llega la policía, que lo detiene por estar en la escena del crimen y con ello ser el principal sospechoso. Como no entiende bien a los policías, Hiro llama por teléfono a Ando y descubre que ha viajado accidentalmente al futuro. De pronto se produce una explosión nuclear y Hiro consigue viajar a tiempo de vuelta al pasado. Después, en el capítulo Un gran salto, Hiro le muestra a Ando el cómic que consiguió en el futuro y así logra convencerle para que le acompañe a Estados Unidos y así salvar al mundo de la catástrofe que se avecina. Hacia el final de esta temporada, junto con otros héroes, logran detener al villano Sylar y evitar la explosión que destruirá Nueva York. En la segunda temporada, accidentalmente viaja al antiguo Japón y conoce al héroe de su niñez, Takeshi Kensei. Según las historias que había escuchado de niño, era un hombre valeroso y heroico, pero descubre que no era nada más que un borracho que solo se preocupaba de sí mismo. Hiro intenta enseñarle cómo ser un héroe guiándolo hacia las batallas que supuestamente Kensei había librado según la historia. Todo iría bien hasta que Hiro intenta enseñarle cómo ser un héroe, pero tiene un inconveniente, que Hiro se enamora de quien sería después la princesa de Kensei y la besa, sin saber que es espiado por él, quien se enfurece al ver este acto de traición de quien consideraba su único amigo y maestro. Kensei decide traicionar a Hiro y unirse al ejército de Barba Blanca para conquistar Japón. Hiro lo detiene y decide volver a su época, donde Ando le cuenta que ha estado fuera por varios meses luego de que salvara Nueva York y que su padre fue asesinado. Después Hiro viaja en el tiempo para evitarlo, pero su padre lo convence de que lo deje morir ya que era su destino. Al principio Hiro se niega, pero luego recapacita y hace las paces con su padre. Antes de marcharse, descubre con sorpresa que el asesino de su padre fue Takeshi Kensei, quien al parecer sigue vivo luego de 400 años. Luego del funeral de su padre decide detener a Kensei, ahora llamado Adam Monroe, que quiere liberar un virus que dentro de un año matará al 93% de la población mundial. Junto con otros héroes detiene a Adam y lo encierra donde nadie lo encontrará nunca para que no vuelva a lastimar a nadie otra vez. Con el virus destruido y Adam encerrado, Hiro se resigna a manejar la compañía de su difunto padre, pero recibe el inesperado mensaje en donde se lo explica que a él se le ha encomendado la misión de cuidar y resguardar de una fórmula
que en manos equivocadas podría destruir el mundo. Y Hiro en un principio demostró curiosidad desobedeciendo la segunda regla de su padre, que sería no abrir la caja fuerte. Momentos después, la fórmula desaparece de la mano de Hiro y él detiene el tiempo descubriendo que Daphne Millbrook es la ladrona, inclusive intentando detenerla, pero ella le golpea y huye con la fórmula. Entonces Hiro vuelve a su labor de héroe junto con su mejor amigo Ando. Así ellos comienzan a perseguir a Daphne alrededor del mundo buscando conseguir la fórmula. Sin embargo, Daphne cada vez se deshace de ellos. Hiro y Ando entonces son encerrados en la compañía cuando estos se topan con el haitiano e intentan quitarle la mitad de la fórmula que intentó recuperar. Pero Angela Petrelli decide enviarlos a la misión de recuperar la fórmula, desenterrando a Adam Monroe con la esperanza de que él los ayuda. Sin embargo, Adam no les proporciona la ayuda que esperaban y escapa de ellos. Y en ese momento Hiro recibe la visita de Daphne con su nuevo amigo Knox, quienes le ofrecen a Hiro unirse a su grupo, pero Knox, queriendo que Hiro le demuestre lo que es capaz, le exige que mate a Ando. Hiro entonces detiene el tiempo y viaja al pasado arreglando con Ando un acuerdo de ayudarle a fingir su muerte una vez que se lo exija Knox. Hiro, ya confiado, mató a su amigo y se une a Pinehurst. Daphne, impresionada, le da a Hiro su primera misión de atrapar a Usulu, un hombre con el poder de la precondición. Hiro entonces llega con Ando a África para realizar su misión, pero Usulu le demuestra que no le será tan fácil atraparlo. Finalmente Hiro decide usar la vieja técnica, logrando que Usulu se rinda, pero este también le dice que todavía le falta mucho por aprender y le asegura que los de Pinehurst son los malos. Hiro descubre todo el pasado de muchos villanos y decide viajar en el tiempo. Un grito se oye y Hiro demuestra que Usulu fue asesinado por Arthur Petrelli. Arthur, sin pensarlo dos veces, toma a Hiro e intenta borrar la memoria, pero gracias a una pintura de Usulu, Ando logra hacer que Hiro lo saque de ahí, llegando a Japón. Más tarde, Ando descubre que Hiro llega a creer que es un niño de nuevo y Ando tiene que explicar a Hiro que tiene poderes, logrando que Hiro lo manifieste, pero de una manera muy infantil e irresponsable. Buscándolo una solución rápida, los llevan ante Matt Parman, quien se supone que los ayuda, pero no puede debido al idioma diferente que manifiesta. Un nuevo eclipse toma lugar y todos pierden sus poderes, dejándolos vulnerables. En el progreso, Hiro descubre los momentos más tristes e inquietantes de su vida, lo que ocasiona que no quiera crecer nunca. A partir de aquí, descubre que necesita buscar a Claire Bennett y viajar 16 años en el pasado. Hiro lo cumple en el progreso, salvando a la familia Bennett de una situación muy difícil. En el pasado, Hiro hace contacto con su madre, descubriendo que ella poseía el catalizador. Hiro entonces la convence de que le dé su luz y de esa manera Hiro y Claire se reúnen. Pero Arthur los interrumpe, roba el catalizador y los poderes de Hiro, dejándolo en el pasado. Por último, Ando, gracias a la ayuda de Daphne, consigue el suero para darle poderes a las personas y se lo inyecta, consiguiendo el poder de aumentar los poderes a otras personas. Ando viaja al pasado, aumentando el poder de Daphne, consiguiendo llegar hace 16 años. Sin embargo, Hiro, quien había unido fuerzas con su versión joven para conseguir la fórmula y intentar destruirla, fue regresado al presente justo a tiempo antes de que Keito lo matara por intentar robar su fórmula. Lamentablemente ocurre al mismo tiempo cuando se encontraba cerca de destruirla. Hiro por esto no se muestra contento por haber sido salvado, pero Daphne lo lleva a Pinehurst a destruir la fórmula de una vez por todas, enfrentándose con Tracy Strauss en el progreso y logrando por fin destruir la fórmula. 2 meses después de la destrucción definitiva de la fórmula, Hiro y Ando regresan a Japón, en donde Hiro, a pesar de no poseer sus poderes, intenta convertir a Ando en un héroe. Posteriormente, Hiro, al igual que el resto de héroes, se convierten en fugitivos buscados por
por toda la policía y por Pinehurst. A partir de aquí intentan que todos los, digamos, héroes, los que tienen superpoderes, estar ocultos y conseguir de una vez por todas que se les valore como era antes. Bien, con un control más detallado de sus habilidades y estando aparentemente recuperado de sus padecimientos, Hiro junto a Ando fundan un nuevo negocio llamado Dial Hero, con la esperanza de explotar sus poderes al máximo, aunque no consiguen misiones tan peligrosas y difíciles como esperaban. Después Hiro pierde el control sobre sus habilidades una vez más, de tal manera que se ve obligado a confesarle a su amigo que su poder lo está matando. Ando le sugiere a Hiro cambiar la historia con tal de salvarse, y Hiro, tras observar nítidamente una fotografía suya de hace 14 años, consigue teletransportarse al pasado. Sin embargo, Hiro no tarda en descubrir que es el mismo día en que Kimiko desarrolló su enorme resentimiento hacia Ando por un error del joven Hiro, hecho que vinculan a Hiro en una muy enorme tentación. Sin embargo, un extraño hombre llamado Samuel Sullivan apacigua a Hiro asegurándole que no todos los hechos están conectados y por lo tanto si hace unos pequeños cambios la historia no cambiará enteramente, pero Hiro, sin querer reconocerlo, se niega. De manera que Samuel se ve en la obligación de darle un empujón, frenando así el bochornoso accidente que sufrió Kimiko, y Hiro termina con la malteada derramada. Hiro, asustado, logra regresar a su época actual, en donde se entera que nada a su alrededor ha cambiado, a excepción de que Ando y Kimiko están enamorados y planean casarse. A partir de este momento, Hiro se vuelve más irresponsable y trata de olvidarse a toda costa de su situación actual. Hiro comprende el significado de la vida y se arma de valor para contarle a Kimiko su trágico destino, en donde sus poderes se manifiestan fuera de control y se teletransporta accidentalmente en el apartamento de Peter, donde cae en shock. Hiro despierta en un hospital, en donde no tarda en conocer a Emma Coolidge y enterarse que es especial. Pero cuando se da cuenta de que ella no está conforme con su poder, Hiro usa sus habilidades para que Emma se dé cuenta del lado positivo de ellas. Momentos después, Hiro recuerda los momentos que pasó con Charlie y, tras concentrarse en él, logra regresar 3 años antes, el mismo día que Charlie fallecía. Lamentablemente, Hiro no tarda en recordar que Charlie murió de un coágulo que lo condenaba a morir, y por esto Hiro recurre a la ayuda de Sylar, quien acepta curar a Charlie a cambio de que Hiro le informe lo que le depara el futuro, hecho que termina impresionando a Charlie y haciéndola concluir que Hiro es un egoísta. Más tarde, Charlie, completamente arrepentida, se disculpa con Hiro y momentos después se besan, haciendo que Hiro intente pasar tiempo con Charlie. Sin embargo, aparece con Samuel en el presente, en donde Samuel le explica rápidamente que con la ayuda de un miembro de su familia tomó de rehén a Charlie, aprisionándola en cualquier época del tiempo. De vuelta al presente, le exige a Samuel que le devuelva a Charlie, pero este se niega. En el carnaval, Lydia le pide a Hiro que la lleve al pasado para comprobar cómo murió Joseph, el hermano de Samuel, que resulta haber sido asesinado. Lydia le dice esto a Edgar, quien va a atacar a Samuel, pero Hiro detiene el tiempo y le muestra que Samuel estaba a punto de matar. Finalmente, Edgar va a buscar ayuda. Para obligar a Hiro a quedarse en el carnaval, Samuel le pide a un tal Damian que lo borre la mente a Hiro. Al hacer esto, Hiro desaparece porque tiene que salvar a Watson. Aparece en Japón y salva a una mujer de ser robada de una manera demasiado brusca, por la cual la policía se lo lleva. Ando le va a buscar a la estación de policía, donde se encuentra con Hiro, que lo llama Sancho, y le dice que hay que ir a Arkham para salvar a Watson. Ando descubre que lo que llama Sancho, porque se refiere a él como su compañero, y que Arkham es un asilo de Florida, pero aún no sabe quién es Watson. Cuando llegan a Arkham, Hiro le muestra que Watson es Shures, y le dice todavía de forma codificada que los remedios que le hacen tomar a Mohinder Shures inhabilitan su superfuerza. Ando le quiere sacar los remedios a Mohinder, pero los traga por error, quedando inconsciente. Hiro lo esconde en un armario y por la noche va a sacar a Mohinder de su celda, y luego de buscar a Ando escapar.
En un momento, viéndose acorralados, Mohinder le dice a Ando que electrocute a Hiro, ya que así recobraría la memoria y podrían teletransportarse. Después de esto, Hiro va al hospital y encuentra a Charlie de mayor. Hiro le dice que él puede cambiar el tiempo, pero ella se niega. Ando recibe una llamada nueva que le dice que vengan Hiro y Ando. Le transportan al carnaval donde Claire que va a decirle a todo el mundo lo de los poderes de los héroes. Bien, más adelante, cuando ya aparece la serie Heroes Reborn de años después, Hiro es atrapado en la Fortaleza Eterna en un mundo virtual creado por su empleado Hachiro Otomo, de donde es rescatado por Miko Otomo. Después, junto a Noah Bennett, viajan al pasado el día del 13 de junio, día del ataque terrorista en la cumbre de Odessa. Ahí intenta detener el ataque, pero se da cuenta de que las consecuencias para el futuro podrían ser mucho peores. Más adelante lleva a Noah y Angela Petrelli al hospital, donde se entera que Claire Bennett ha muerto en el parto de dos mellizos, Nathan y Malina. Más adelante lleva a los mellizos junto a Angela al pasado para que crezcan seguros. Pero su poder es absorbido por Nathan y él se encarga de cuidarlo como su hijo y enseñarle todo lo que sabe. Hiro actualmente es un anciano debido a que pasa muchos años cuidando a Nathan en el pasado. Años más tarde se encuentran con Noah Bennett el 13 de junio y es atacado por los hombres de Erika Kravitz. Él le dice a Nathan que lo deje y él se queda luchando y después se desconoce su paradero. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.